Hola amigos de Unión Radio Cultural, encantada de reencontrarme con ustedes nuevamente este fin de semana. Hoy tenemos una invitada muy especial y muy querida. Se trata de Sandra Suárez, nutricionista clínica y deportiva, maratonista y autora del libro Corre con energía y más rápido. Con ella vamos a conversar sobre pérdida de peso sustentable y sobre todo cómo sentirnos mejor de adentro hacia afuera. Pero para eso vamos a tomarnos un cafecito aquí en el estudio de Unión Radio Cultural. Conversaciones de café con Mariana. Sandrita, qué alegría reencontrarme Hola, contigo. igual, Mariana. Después de tantos años, no vamos a decir cuánto, No, por favor, ni se te ocurra. tomándonos este cafecito aquí frente al estudio de Unión Radio Cultural para hablar de este tema que nos encanta, que es cómo tener un peso sano y saludable que nos permita pues hacer todas nuestras actividades y sobre todo nos permita estar sanos, porque uno puede estar enfermo pues por déficit y por exceso de peso de igual forma. Exactamente, así es. Bueno, pues entonces, lo primero yo creo y es una cosa que yo siempre aclaro al principio, porque hay mucha confusión entre peso, grasa, composición corporal. O sea, lo primero sería aclarar que el peso es la suma de sus partes y que bajar de peso no implica ni bajar de grasa o de músculo. Hay que evaluar la composición corporal para tú saber el peso que perdiste, si ese peso se debe a grasa, a músculo, a agua o a qué se debe. Cuando uno trata de buscar una estrategia para gestionar la alimentación, para que cada quien logre el objetivo que necesita, un deportista más energía, una persona que tiene sobrepeso, bajar la grasa, hay varias claves que yo creo que son importantes y que la gente tiene que tomar en cuenta a la hora de decidirse por una estrategia u otra. Y lo primero es que realmente lo que uno busca es bajar la grasa corporal, pero preservar la masa muscular. Cualquier pérdida de peso que implique grasa, pero que también implique músculo, no es saludable, no es sostenible en el tiempo y siempre tendrá un rebote porque bajará tu tasa metabólica basal, que es el gasto de energía del cuerpo. En segundo lugar, que tú hayas perdido peso y estés en un peso que tú consideras deseable para tu estatura, no quiere decir ni que sea tu peso deseable, ni que tampoco seas saludable, porque puedes tener un peso bajo a expensa de una muscularidad baja y todavía una grasa alta. Entonces, una de las cosas más importantes que uno tiene que valorar en la medida que tiene una pérdida de peso es qué es lo que se pierde y asegurar que lo que se pierde es grasa. Por otro lado, tampoco el que pierdas o no peso implica salud. ¿En qué sentido? Que si una dieta no es, o un estilo de alimentación no es equilibrado y tiene carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales, aunque pierdas peso, puedes estar también perdiendo cabello, también dejando de tener energía por falta de algunas vitaminas. Entonces, la dieta que tú escojas, que vayas a hacer, tiene que ser equilibrada, individualizada y no eliminar ninguno de los macronutrientes, o sea, carbohidratos, proteínas y grasa, y debe contener todas sus vitaminas y minerales. Sandra, es que a mí me encanta conversar contigo porque yo te veo en tus redes siempre con una cola de caballo, con ropa de ejercicio, sudando en el parque, en la montaña. Y bueno, me parece maravilloso la gente que predica con el ejemplo. Es muy fácil hablar desde un escritorio con el pelo liso y el maquillaje impecable. Y más bien de eso se trata, de hacer un balance, un sano equilibrio entre pues alimentación saludable, modular los niveles de estrés, esos niveles de cortisol que nos enloquecen. Muchas veces esa presión por perder peso hace que no lo consigamos. Es casi como un asunto de fertilidad. El empeñarse en lograr un embarazo a término hace que no se logre. Pues también empeñarse en bajar grasa o ver un número inferior en la báscula hace que no se logre. Y me encanta porque tú predicas con el ejemplo. Necesitamos un peso saludable no para compartir o para vanagloriarnos del número que aparece en la báscula, sino para sentirnos más sanos, para tener nuestros valores en el examen de laboratorio como debe ser y, en fin, para tener una calidad y expectativa de vida pues mejor. Tal cual. Además que los pesos saludables dependen de cada persona. La gente cree que por una estatura definida tiene que pesar unos kilos definidos y eso no funciona así. El peso se calcula, o por lo menos yo lo calculo, a expensas de la estructura de la gente. Es decir, si una persona tiene más músculo, tiene una estructura ósea mayor, no puede pesar lo mismo, aunque mida lo mismo que la amiga suya que tiene una estructura ósea pequeña y una muscularidad baja. Entonces, realmente el peso deseable se estima para cada persona por su estructura. Otra cosa que hablando y oyéndote hablar del tema que me preocupa, hay dos cosas yo creo que
que han hecho más importante el hablar de estos temas con una filosofía un poco más integral y logística, ¿no? Y es que realmente ahorita es las cosas o buenas o malas. Es decir, el azúcar es mala y la proteína es buena. No, eso no funciona así. Es decir, en el cuerpo se maneja con un equilibrio. Todos los nutrientes son importantes, porque si los carbohidratos fueran tan malos, no fuera cierto que todas las células del cuerpo trabajan y viven a expensas de la glucosa que viene de los carbohidratos. No solamente eso, dependiendo de la edad de cada paciente y de sus condiciones preexistentes. Por ejemplo, una mujer que entra a la etapa menopáusica, donde empieza a producir niveles de colesterol endógeno, tú no le puedes decir a esa mujer, satúrate de proteínas, deja los carbohidratos complejos, porque probablemente le está generando una hipercolesterolemia que va a tener resultados desastrosos. Claro, y eso es lo que estás viendo. O sea, ahorita, por ejemplo, la gente que es, yo digo de la secta keto, porque aquí todas son sectas, ahora no se convirtió en una alimentación adecuada, sino en sectas, la secta 1, la secta 2. Entonces la gente cuando va para la consulta, ahorita, que hace keto, no va para adelgazar, va porque no entiende por qué tiene un nivel de colesterol de 400. Y le digo, bueno, mi amor, porque el colesterol está en productos animales. Y porque tiene riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular o porque tiene riesgo de sufrir una ACV. Sí, no son cosas aisladas. No son cosas aisladas. Y es lo que tú mencionabas. En la menopausia, parte de la función del colesterol es producir hormonas femeninas. Cuando ya no las producimos, tenemos un excedente de colesterol que el cuerpo simplemente deposita. Y colesterol endógeno. Exacto, entonces es importante el equilibrio entre las cosas. Y por otro lado, la otra cosa que me preocupa es la gente joven. Mira, yo diría que los últimos 2 años, gente que llega con esta frase, estoy hablando de 18 y 19 años. Oye, Sandra, yo vengo para acá porque algo pasa con mi cuerpo. Mi amor, ¿qué pasa con tu cuerpo a los 18 años? Bueno, que yo hago lo que tengo que hacer, pero no me funciona. Pero ya va, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, yo sigo a fulanito de tal, que tiene 100 millones de seguidores, y que él me dice que tengo que hacer esto y esto, y a mí no me funciona. Yo le digo, ¿tú no has pensado que posiblemente lo que estás escuchando no es correcto? Y que el error no es que tu cuerpo no funcione, sino que lo que estás escuchando es una información correcta con la que te estás frustrando sin sentido. Vamos a hacer las cosas de manera ordenada, adecuada, con información correcta, y tú verás que con tu cuerpo no pasa absolutamente nada. Sin duda alguna. Mira, Sandrita, estamos en esta edición de Vivir Plenamente y no solamente vamos a hablar de pérdida de peso saludable, también vamos a hablar de ti. Y dicen que uno llega a conocer a las personas por la música que escucha. ¿Qué música te encanta? ¿Qué música te define? Dime qué música escuchas y te diré quién eres. Ay, mira, yo te voy a decir que no tengo ninguna música que me defina. Bueno, vale, una cancioncita que te encante, que la escuchas y dices, wow, me puse de buen humor. Aquí Giancarlo te la va a poner. Ay, pues Juan Carlos, no tengo ni idea, no hay nada que me identifique, oigo de todo. Por ejemplo. Bueno, últimamente, para que tú veas que corriendo he oído salsa. Bueno, vale, vamos a escuchar a Willy Colón. Vamos a escuchar a Willy Colón para honrar a esa persona que sin duda alguna, bueno, es parte del playlist de nuestras vidas. Vamos a escuchar a Willy Colón. Para complacer los gustos musicales de nuestra invitada, la licenciada y nutricionista clínico Sandra Suárez. Bueno, escuchamos muy buena salsa. Gracias, Sandrita, por esa buena selección. Continuamos hablando sobre todo de psicología de pérdida de peso, porque todavía la sociedad considera como exitosas a las personas que son inversamente proporcionales a su peso. Mientras menos peses, más valor tienes, o más piropos vas a recibir, o más elogios. Es que todavía, cuando tú sales entre amigas, puedes salir 5 o 6 amigas, ponle que una haya terminado un posgrado, otra tiene un hijo que se casa, otra construyó un edificio y otra bajó de peso. La que más recibe elogios y atención, parece mentira, es la que bajó de peso. Y eso es grave. Es terrible que algo tan superfluo le quite protagonismo a cosas tan profundas como aprender un idioma, o ser una persona buena, o hacer una carrera, o tener un logro académico. Y así está pasando. Todo lo superficial parece tener más peso que lo que viene de adentro. Sí, no, y a veces eso obliga a escoger atajos para lograr objetivos, para entrar dentro de la moda nutricional, ¿no? Como digo yo. Sin embargo, yo creo que el peso es una...
digamos, es una palabra, pero lo que va detrás de todo eso y uno lo que tiene que tratar de inculcar en la gente joven y los que no son ya tan jóvenes es buscar salud a expensas de una alimentación equilibrada, un peso saludable con el que estés cómodo y que de alguna manera también te permita sentirte más, sí, más cómodo haciendo tus actividades, pero sin tener que llegar a los extremos, porque los extremos también son dañinos y dependiendo de la edad, después de los 40 años, la extrema delgadez no es beneficiosa. No es beneficiosa para los huesos, no es beneficiosa para cómo te ves físicamente. Entonces, cada etapa tiene sus características y uno tiene que también respetar esa idiosincrasia y el... Sin duda alguna. Mira, Sandrita, tú comentaste algo que me encanta y es el hecho de que hay muchísimos gurús autoproclamados en redes y eso hace que muchas personas que no tengan una pues orientación certera hagan cosas que no tienen que hacer. Y, por ejemplo, tú muchas veces escuchas tienes que hacer pesas, o tienes que hacer pilates, o tienes que comer mucha proteína, o tienes que comer 6 huevos al día, o tienes que hacer ayuno intermitente. Yo creo muchísimo en la flexibilidad. Por ejemplo, yo jamás me pondría una minifalda porque no me gusta, yo jamás me pondría un color salmón porque no me gusta. De la misma forma como hay estilos de vida y patrones alimentarios que son individuales para cada persona. Uno no puede tomar las recomendaciones de una persona individual como una ley universal. Por ejemplo, tú dijiste que hay sectas. Hay personas paleo, hay personas vegetarianas, hay personas keto, hay personas que hacen ayuno intermitente. Y parece mentira, hay regímenes alimentarios que no se adaptan a su estilo de vida. Por ejemplo, una persona familiar que tiene hijos pequeños, que tiene un esposo que llega del trabajo, ¿qué le vas a decir? Yo cené a las 4. O sea, eso atenta contra tu bienestar, contra tu familia, contra tu capacidad de sociabilizar. Yo supongo que esa persona tiene otras alternativas. Claro, es que por eso te digo, un plan que sea duradero en el tiempo tiene que ser lo flexible necesario para no tener que aislarte ni la sociedad ni salirte de tu familia. Entonces, la inteligencia está en cómo ir armando ese plan para que logres el objetivo, pero que puedas estar inmerso dentro de la sociedad. Ahora, incluso pasa con el ejercicio. O sea, ahorita que hay tanta, digamos, la moda del anti-age y todo el mundo quiere vivir 150 años. Entonces, para vivir 150 años, todos los gurús anti-age tienen la edad de nosotros. No sabemos si van a llegar a 100, pero digamos, por ahora tienen la edad de nosotros. Y yo digo, ¿cómo es posible que tú tengas tantas hipótesis, pero cuando vas a la gente que ya vive 120 años, como la gente de los puntos azules, ellos no se toman 800.000 vitaminas, no están en el gimnasio todo el día, simplemente, y la dieta además es casi vegetariana, tienen un 10% de proteína, consumen carbohidratos todos los días, la gente de Cerdeña que vive 120 años come pan absolutamente todos los días y viven 120 años. Entonces, uno tiene que no perder el sentido común. Hay avances, es cierto, pero no hay que olvidar lo que ya funciona. ¿El ejercicio es bueno hacer pesas? Bueno, claro, es bueno mantener tu masa muscular. Si tú eres una persona que tiene 50 años y tienes una deficiencia muscular, tienes que solventar la deficiencia, pero una vez que la solventes, tienes que mantener lo que lograste. Una vez que la solventas, no la vas a saturar. Exacto, ya. O sea, por ser más papiado no vas a vivir más años, eso no es verdad. Solamente tienes que no tener deficiencia y después de los 30 años tienes que estimular la masa muscular para que no se pierda. Mira, Sandra, aquí hay una sección que resuena excelentemente bien contigo que se llama Se te nota lo que comes. Yo quiero saber qué come Sandra un fin de semana cuando no está en consulta. ¿Qué es lo que te gusta? Tú eres tan rígida, tú te permites cosas. ¿Cómo llevas la alimentación puertas afuera del consultorio? Se te nota lo que comes. Mire, te voy a contar que desde que tengo 17 años y ya tengo 56, yo soy lo que se llama ovolacto pesco vegetariana. Yo no como carnes rojas. Yo tampoco. Ni pollo desde hace muchísimos años. Me lo quité en ese momento, ni siquiera estudié nutrición porque empezaron a hablar de las hormonas y de los antibióticos y bueno, y hasta ahora sigo siendo así. Entonces, todo siempre como lácteos, carbohidratos, el 75% de mi alimentación es carbohidrato y mis proteínas son lácteas, huevos, quesos. Mis cosas favoritas con las que me paso y no me dejo de pasar, pero pago chocolate. Ay, pero somos separadas al nacer. Me encanta el chocolate y me como chocolate cada vez que lo necesito, cada vez que lo quiero, pero mi calculadora sigue prendida y pago mi chocolate. Pero no dejo
de comer las cosas que me gustan. Pero es que de eso exactamente se trata. Por ejemplo, a mí no me gusta la carne, no me gusta el pollo. Si tú quieres que yo deje de comer, es más, no me gustan los guisos, las cosas muy condimentadas, me gustan las cosas más bien secas. Y bueno, uno tiene que hacer un plan alimentario de acuerdo también A tu gusto. con lo que te gusta, con lo que te resulta sabroso o atractivo. Por ejemplo, yo detesto algo así lleno de salsas, guisos. No me gusta la cebolla cocinada. Yo de chiquita, me acuerdo cuando yo era niña y en mi casa se comía pasta con carne molida, que yo pasaba horas sacando así con pinza la cebolla, que era así como transparente, babosa, hasta el día de hoy. Y eso es lindo, porque uno tiene el poder de decidir qué te hace más feliz. Y yo creo que la alimentación incluso es como una cuenta bancaria. Cuando tú gastas de más, tú sabes que tienes que ahorrar. Cuando tú te excedes, tú sabes que tienes que cuidarte. Claro. No, y además también lo importante de eso, y por eso cuando uno, y eso lo digo con todos mis colegas nutricionistas, cuando uno es nutricionista, una de las cosas que uno tiene que saber es cómo adaptar la alimentación al estilo de vida. Porque, por ejemplo, les digo en mi caso, yo no como ni carne ni pollo, yo me tengo que suplementar con B12 y hierro, lo hago. Dejé de menstruar porque tengo la menopausia, ya no me suplemento con hierro, pero yo no dejé de hacer la alimentación con la que me sentía cómoda. Cuando una persona te dice, mira, no quiero esto, no me gusta esto, uno tiene que tener la capacidad de poder reajustar la alimentación para que no le falte nada, pero que le sea agradable, porque de eso también se trata, ¿no? Y algo que me encantaría hablar contigo es el hecho de comer para vivir, no vivir para comer. Las redes sociales, la sociedad nos está obligando a pensar en comida las 24 horas del día, pero comida que atenta contra lo que queremos ser, comida que nos envejece versus comida anti-aging, comida ultraprocesada o comida orgánica. Oye, yo creo que hay que tomárselo con un poquitico más de ligereza, como lo hacían nuestros abuelos, que muchos de ellos eran personas muy longevas. Y lo que tú estabas mencionando del secreto de las zonas azules, ese proyecto maravilloso que llevó a cabo Dan Buettner, que hablaba de estas personas que haciendo uso de todo, de ese hábito, de esos estilos de vida que llevaban nuestros abuelos, ir caminando a la iglesia, ir caminando a comprar el pan, subir las escaleras en vez de utilizar el ascensor, levantarte con un motivo, dejar de comer cuando se oculta el sol y empezar a comer cuando sale el sol, reunirse con personas nutritivas, dejar los vicios y darte tus gustos sin culpa. Claro. Parece mentira, yo creo que no hay mejor medicina que una vida llena de paz y propósito. Mira, tú sabes que una de las cosas que yo hago siempre en la consulta es que cuando les entrego el plan, les digo, y tienes hasta tantas raciones como chuche al día, pero como chuche, mi amor, a veces un cachito al día hace que la dieta dure toda la vida. Y si tú aprendes a manejar pequeños excesos, estás curada, no hay problema. Entonces uno tiene que poder incorporar esas cosas para que esto sea viable. Ciertamente la teoría de que el cortisol frena, obstruye la pérdida de peso es cierta. Mira, lo que pasa es que el cortisol es como un sinónimo de inflamación y de tener tu cuerpo en estrés. Entonces, realmente lo que hace el cortisol es que al no dejarte dormir bien y no descansar, levantas muy ansiosa. En segundo lugar, el cortisol lo que favorece es que cuando aumentas la grasa corporal se deposite más en la zona abdominal porque hay más receptores para el cortisol en esa zona. Y esa angustia y ansiedad depende hay personas que la matan con ejercicio y otras que las personas que la matan comiendo. O sea, realmente no es que engordes solo porque el cortisol engorda, no, sino que tienes actitudes. No, pero es que parece mentira. Cuando tú sientes que tú tienes que perder 2 kilos, la ansiedad por hacerlo hace que tengas más hambre. Sí. O sea, en cambio, tomarse la vida con calma, sentir que el número que ves en la balanza no te determina, más bien que tienes que sentirte activa, llena de energía, ver que no eres una persona susceptible a resfriados todo el tiempo. No, y una cosa importante, como digo yo, todo demuéstramelo. El cortisol produce todas esas cosas, es cierto. Compruébamelo, sácate un examen. Si tu cortisol AM está perfecto, puede ser que estés estresada, pero no es la causa de tu inflamación. O sea, digamos, uno tiene que realmente ver la ciencia, pero también comprobar que en esa persona, eso es lo que estamos buscando, para estar seguro de que está relacionado. Sin duda alguna. Mira, Sandrita, aquí hay una sección muy linda. Yo pienso que hay 2 grandes grupos de personas. Las personas rosa, que piensan que la felicidad como tal las está esperando en una esquina, y las personas más bien pragmáticas que piensan que quizás la felicidad no existe y que por ende hay que procurárnosla. ¿Cuáles son tus rituales de felicidad? Rituales de felicidad. Mira, yo siento que la felicidad son momentos que tienes que disfrutar porque la vida es un cúmulo de momentos dentro de los cuales están los momentos felices. Yo no dejo de hacer las cosas que me dan satisfacción, como hacer ejercicio, me llena de endorfina y es como una droga endógena que me da felicidad. Compartir cosas con mis hijos que ya ellos casi no quieren compartir conmigo porque tienen 18 y 20,
almorzar con ellos me da una felicidad increíble. Mi trabajo, yo soy adicta a mi trabajo porque me encanta lo que hago, entonces todo eso me da felicidad. En este momento creo que mi vida está llena de puros momentos, no todos son felices, pero todos me dan satisfacción y creo que eso es lo más importante. Mira, yo te puedo decir así como amigas, yo ceno muy temprano o no ceno. Para mí, yo espero con tanta alegría mi arepita con linaza a la mañana. Es un momento para mí de felicidad. El café de la mañana, las caminatas matutinas que no son negociables, mi perrito, mi compañero, mis hijos, aunque sea por WhatsApp, y mi pintura. O sea, yo creo que la felicidad tiene mucho que ver con identificar qué nos hace felices, porque somos muy, muy laxos para identificar qué nos irrita, pero tenemos más bien que agudizar el entender y el identificar qué pequeñas cosas nos generan felicidad. Y qué es lo que no es negociable porque no te genera ningún tipo de bienestar y lo que tienes que decir no en grande y en mayúscula. Absolutamente. Sandita, ¿cuáles son tus no negociables? Mis no negociables, dejar de hacer ejercicio, que se metan con mis hijos, tener una pareja que no comparta ni dé libertad para tú poder hacer lo que te hace feliz. Bueno, básicamente. Oye, somos separadas al nacer. Mira, Sandrita, hay otra cosa muy importante que quisiera hablar contigo, que estamos en la era de la suplementación. Ahorita se prescriben suplementos para todo. Suplementos para aumentar la masa muscular, suplementos para suprimir el apetito, suplementos para mejorar la calidad del cabello y las uñas. ¿Qué piensas tú del exceso de suplementación sin supervisión médica? Sí, bueno, creo que hay muchísimos suplementos que realmente no tienen un basamento científico y muy pocos que realmente se comprueban que sí lo tienen. En segundo lugar, es muy complicado aislar el efecto de un suplemento sobre toda la vida de un ser humano porque no lo puedes encerrar en un laboratorio. Entonces, hay cosas, por ejemplo, de las que he revisado que siento que sí son buena opción. Por ejemplo, dentro del deporte, en deportes explosivos y fuerza, creatina. Creatina es uno de los suplementos más utilizados y no tiene ningún efecto. Por ejemplo, yo que corro maratones, cero, pero una persona que juega tenis, pádel, fútbol, pesas, etcétera, sí se ha demostrado que en deportes intermitentes, en sprint de menos de 1 o 2 minutos, tiene un efecto favorecedor y no tiene efectos negativos. Entonces es uno de los suplementos que yo normalmente manejo con ese tipo de deportistas. En adultos de nuestra edad, después de los 50 años, el resveratrol me parece que es un antioxidante que lo mando en lugar de la vitamina C. Mando la vitamina C a los que tienen menos de 40 y el resveratrol. No solo por su parte antioxidante, sino que tiene un factor súper bueno sobre el HDL. No quisiera dejar de tocar rapidito las personas que, bueno, han decidido tomar el camino más fácil. Yo pienso que todo lo que vale la pena en la vida pues, toma tiempo y esfuerzo. Vamos a hablar de los GLP-1, no en personas que tienen síndrome metabólico y diabetes tipo 2, que sin duda alguna es una droga maravillosa. Vamos a hablar de esas personas que quieren pues quitarse unos 4 o 5 kilos. ¿Qué opinas tú de pues, los GLP-1 en personas que tienen un pequeño sobrepeso? Mira, cuando es un pequeño sobrepeso, primero yo no las recomendaría. En primer lugar, porque es una alternativa que funciona, claro, porque si tú comes algo y no sale tu estómago en 3 horas, el GLP-1, que es una sustancia que tu cuerpo produce después que tú comes, pero desaparece a la hora, y esto no desaparece nunca, entonces estás siempre saciado, lleno, etcétera. Desde ese punto de vista es como muy fácil adelgazar. Ahora, ¿qué es lo que comes? Es decir, no hay cambio de hábitos, no está adecuado a tu cuerpo porque simplemente te inyectas y comes lo que tú quieras en el momento que tú quieras. Y además, lo más peligroso de eso aún es que la gente mezcla no solamente la inyección, sino además con el ayuno y una keto. Entonces, ¿cuál es la conclusión final de una persona que hace ayuno, se inyecta GLP-1 y además se quita los carbohidratos? Que bueno, después que termine el tratamiento va a tener una pérdida de más o menos entre 4 o 5 kilos de músculo por cada 10 kilos de peso que pierda, gracias a que, además, como comes muy pequeñas cantidades y le das prioridad a la proteína, pero no hay carbohidratos, entonces la pérdida muscular es inminente. Estás siempre deshidratado porque al tú tener que producir glucosa a expensas de tu proteína, produces mucha amoníaco y mucha deshidratación para poder excretar esa cantidad de agua. Además, puedes tener problemas de gastritis, reflujo y en la gente que ya tiene un problema de hernia tal, etcétera, puede terminar hasta a un esófago de barro. Y sin contar que estudios a largo plazo, más de 10 años, no se han visto, se está planteando como una droga, además, para toda la vida, o sea, como para que la uses todo el tiempo, y eso puede causar, hasta ahora se sabe, que puede tener problemas con páncreas, pancreatitis, cáncer de tiroides, sin contar, que es lo más grave ahorita, que tengo, por ejemplo, tengo 2 pacientes, una de ellas ya se operó el estómago, tuvo una bariátrica, perdió la operación, después se inyectó, y cuando terminó de inyectarse me dijo, bueno, mira, ahora quiero empezar a hacerlo bien.
ella no entendía ni siquiera que era llenura, que era saciedad. O sea, pierdes la sensación natural de tu cuerpo hacia la alimentación. Entonces me parece grave. Es que si no hay Grave. cambio de hábitos, pues el trabajo no está hecho. Sandrita, llegó el momento de despedirnos, pero no quiero despedirte sin antes darle pie a la sección favorita de este programa que se llama Regalo de Salida. ¿Qué regalo de salida le dejarías a los oyentes de Unión Radio Cultural? Regalo de salida. Bueno, en primer lugar, no pierdan el sentido común. No crean que por tener 100 millones de seguidores la gente sabe lo que está diciendo. Tengan curiosidad de cuando algo no suena, investiguen. Ahorita parece mentira, pero IA es un aliado en ese sentido. Si ustedes le preguntan a cualquiera de sus inteligencias artificiales qué es lo más novedoso en tal y tal cosa, ustedes tendrán una respuesta que de alguna manera es como una conclusión de diferentes estudios y pueden tener una visión un poco más diversa de lo que puede decirle una persona que probablemente les está tratando de vender un producto o un tratamiento. Entonces, yo diría que no a perder el sentido común, tener dudas, mantenerse activos y siempre buscar lo mejor para su salud. No solo perder peso por perder, simplemente cómo logro un mejor estado de salud y gestionar de manera adecuada su alimentación. Yo agregaría, los alimentos están para nutrirnos, no para castigarnos o para consolarnos. Tal cual. Gracias miles a Sandra Suárez por habernos acompañado en esta deliciosa edición de Vivir Plenamente. ¿Tus redes? Bueno, tengo 2, @corre con energía, para los que les guste la parte de nutrición deportiva, y @Sandra Suárez Nut, Sandra Suárez NUT. ¿Tu libro? Corre con energía y más rápido, nutrición e hidratación para corredores. No dejen de adquirirlo. Eso Muchísimas es. gracias a Sandrita Suárez por habernos acompañado en esta edición de Vivir Plenamente. Nos escuchamos el fin de semana que viene. Vivir Plenamente es posible gracias a este maravilloso equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües y Giancarlo Caraballo. Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales @_la cultural y @Marian River en Instagram.